La carretera estaba tranquila aquella tarde, apenas pasada la 1 del mediodía. El sol caía con fuerza sobre el asfalto y el calor se metía por los cristales del tráiler como si fuera fuego vivo. Don Ernesto, un trailero con más de 30 años de experiencia en los caminos, llevaba una carga de víveres hacia un poblado de la sierra. El viaje parecía como cualquier otro. Largas rectas, montañas a lo lejos, y la radio sonando bajito con una estación de música norteña. Sin embargo, había algo en el ambiente que lo hacía sentir distinto. Desde temprano había tenido una sensación extraña, como si esa jornada escondiera algo que no podía explicar. A pesar de su experiencia, había aprendido que en la carretera podían suceder cosas que superaban cualquier lógica, y esa idea no lo abandonaba. Mientras avanzaba por un tramo desolado, observó a lo lejos una figura a un costado del camino. No era común ver a alguien bajo ese sol abrasador tan apartado de cualquier poblado. A medida que se acercaba, distinguió a un hombre de aspecto sencillo, con túnica clara y el cabello largo, descalzo, sosteniendo con una mano un bastón de madera y con la otra levantada en señal de ayuda. Don Ernesto, sorprendido, bajó a velocidad hasta detenerse junto a él. El hombre, con un rostro sereno y lleno de paz, se inclinó hacia la ventanilla del tráiler. Su voz era suave, pero firme. «Hermano, ¿podrías darme un poco de agua?» Don Ernesto, desconcertado, tomó la botella de agua que llevaba en el portavasos y se la entregó sin dudar. El desconocido la sostuvo con ambas manos, la miró con gratitud y bebió lentamente, como si cada sorbo fuera un regalo. Fue entonces cuando Ernesto notó algo extraño. El sol parecía menos agresivo y una brisa ligera comenzó a moverse alrededor, refrescando el aire caliente que lo había acompañado durante todo el trayecto. El hombre le devolvió la botella y lo miró a los ojos. Aquella mirada era diferente, profunda, como si atravesara más allá de lo físico y alcanzara su alma. «Gracias por darme de beber», dijo con calma. «Lo que hiciste hoy, lo hiciste conmigo». Don Ernesto sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era como si hubiera escuchado esas palabras antes, en la Biblia, cuando Jesús hablaba de servir al prójimo. El corazón le latía con fuerza y apenas podía articular palabra. ¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió y, sin responder directamente, extendió la mano y la colocó sobre el hombro del trailero. En ese instante, Ernesto sintió una paz indescriptible. Sus pensamientos, sus preocupaciones, los dolores de espalda por los años de trabajo, todo pareció desvanecerse. Al mirar por el espejo retrovisor para cerciorarse de que ningún vehículo viniera detrás, apenas apartó la vista por unos segundos, pero al volver a mirar hacia adelante, el hombre ya no estaba allí. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Don Ernesto respiró agitado, incrédulo, mirando a todos lados. Se bajó del tráiler para buscar, pero no encontró a nadie. El asfalto ardiente, el paisaje desértico y el silencio eran lo único que lo acompañaba. Sin embargo, al regresar a la cabina, vio que la botella que había entregado seguía llena, como si no se hubiera bebido ni una gota. Fue ahí cuando comprendió que algo divino acababa de suceder. Sus ojos se humedecieron y con la voz entrecortada oró: «Señor, ¿fuiste tú?». Un profundo silencio lo envolvió, pero dentro de su corazón la respuesta era clara. No había duda. Jesucristo mismo se le había aparecido en el camino, pidiendo agua, probando su corazón, y en ese encuentro algo había cambiado para siempre en su vida. Ese día, don Ernesto entendió que los milagros no siempre se manifiestan con rayos de luz o hechos espectaculares. A veces se presentan en la forma más sencilla. Un hombre sediento en el camino
una botella de agua compartida y un corazón dispuesto a ayudar. El resto del viaje lo hizo con lágrimas en los ojos y un canto de gratitud en los labios. Lo que había vivido no era una ilusión ni un sueño, era un testimonio vivo que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Durante varios kilómetros, don Ernesto no pudo dejar de pensar en lo sucedido. Manejaba con las manos temblorosas sobre el volante, mirando de reojo la botella intacta. La tocaba de vez en cuando como si quisiera asegurarse de que estaba allí, como testigo de algo imposible de explicar. El sol seguía brillando, pero en su interior ya no había la misma pesadez. Sentía que cada kilómetro era distinto, como si aquel encuentro le hubiera abierto los ojos a una realidad invisible. No podía dejar de recordar las palabras del hombre: «Lo que hiciste hoy, lo hiciste conmigo». Era un eco que retumbaba en su corazón con fuerza. «Señor, si de verdad fuiste tú», susurró con voz quebrada mientras manejaba, «no me dejes volver a olvidarme de ti». El camino se alargaba, recto, con un paisaje que parecía eterno. En ese silencio, una certeza comenzó a llenar su interior. Aquel encuentro no había sido casualidad. No podía serlo. Cuando llegó al siguiente poblado, estacionó su tráiler frente a una pequeña tienda de abarrotes. Bajó aún conmovido y pidió un refresco para despejarse un poco. Mientras esperaba, una señora mayor que atendía la tienda le preguntó de repente: «¿Viene de la carretera grande?» «Sí, señora, vengo de allá», respondió Ernesto. Ella sonrió y le dijo con una naturalidad desconcertante: «Dicen que a veces por ahí se aparece un hombre que pide agua. Muchos lo han visto, pero no todos lo reconocen». Don Ernesto se quedó helado. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Cómo dice?», preguntó con nerviosismo. «Sí, un hombre vestido de blanco, descalzo. Hay quienes creen que es Jesús mismo», continuó la señora, bajando un poco la voz. «Yo nunca lo he visto, pero dicen que solo se aparece a quienes necesitan un milagro en su vida». Esas palabras fueron como un golpe de luz en su interior. Volvió al tráiler con lágrimas contenidas, sin poder hablar más. No podía comprender cómo aquella mujer describía con exactitud lo que él acababa de vivir. Esa noche, al estacionar en un paradero para descansar, se sentó en la cabina con la botella frente a él. No tenía sueño. La carretera oscura y silenciosa lo envolvía, mientras él meditaba lo que aquello significaba. Sus pensamientos se dirigieron a su familia, a su esposa, que sufría de una enfermedad que los médicos habían dado por incurable, y a su hijo menor, que llevaba meses pidiendo que volvieran juntos a la iglesia. ¿Será este el milagro que estábamos esperando?, pensó Ernesto, con el corazón latiendo fuerte. No lo sabía, pero algo en su interior le decía que aquel encuentro no había terminado allí, que era apenas el comienzo de algo más grande. La botella seguía llena, inmutable, como si estuviera esperando ser usada en un momento especial. Y él intuía que ese momento llegaría muy pronto. A la mañana siguiente, don Ernesto llegó a su casa después de varios días en la carretera. Su esposa, Marta, estaba en cama, débil y agotada por la enfermedad que durante meses los había tenido con el corazón encogido. Sobre la mesa, él dejó la botella de agua intacta. Mientras hablaban, su hijo pequeño tomó la botella y dijo con inocencia: «Papá, ¿y esta agua? Brilla diferente». Don Ernesto se estremeció. No sabía por qué, pero sintió dentro de sí que esa agua no era común. Con cuidado, sirvió un vaso y se lo ofreció a su esposa. Ella bebió lentamente. En ese momento, un silencio profundo llenó la habitación. Marta cerró los ojos y al abrirlos, se incorporó en la cama con una fuerza que no había tenido en meses. Su rostro cambió, el color volvió a sus mejillas y sus manos dejaron de temblar. «Ernesto», susurró con lágrimas. «siento que estoy sana». Él cayó de rodillas llorando, comprendiendo que ese había sido el propósito del encuentro en la carretera. Jesucristo no solo le pidió agua, le dejó un regalo para su familia, un milagro tangible. Desde ese día, don Ernesto jamás volvió a dudar. Cada vez que tomaba el volante, recordaba que en los caminos solitarios, el Señor podía aparecer de la forma más sencilla, para recordarle que nunca estaba solo.